Mi nombre es Miguel Pereira, yo soy jefe del Departamento de Afrodescendencia del Ministerio de Desarrollo Social y bueno, también soy militante y activista por los derechos de las personas afrodescendientes aquí en Uruguay y también en América Latina. Nos encontramos en el Hotel Embajador, donde se están alojando algunos compañeros y compañeras de la región que nos están acompañando en lo que ha sido el lanzamiento del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia y el Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia también, que se ha realizado en el día de ayer, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por Naciones Unidas, y que bueno, hemos tenido el honor de contar con la presencia de algunos compañeros y compañeras de la región, como también la presencia especial de la doctora Angela Davis, que en estos días está aquí en Uruguay. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles a un hermano, a un compañero. Él es líder del movimiento afro-venezolano, actualmente también es diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y bueno, Jesús García, Chucho García, bienvenido. Y queríamos saber, Chucho, preguntarte, que nos digas cuáles han sido tus impresiones con respecto a lo que has vivido en el día de ayer, el lanzamiento del plan y del Consejo en Presidencia de la República. Bueno, muchas gracias a la invitación de este canal y esta propuesta informativa por redes sociales. Y nos va a permitir un poco vincularnos también a otras redes en este mismo campo, porque ahorita una de las grandes luchas es por la información veraz y que sean los mismos protagonistas de estos movimientos sociales que estamos en contra del imperialismo norteamericano, que tengamos una voz propia, y por eso aproveché esta oportunidad a través de este medio. Uruguay no me es ajeno a todo lo que han sido la lucha de los pueblos afrodescendientes desde el siglo pasado, sobre todo en la década del 90, hasta nuestros días. Y Uruguay en este momento es como una especie de epicentro en cuanto al avance de la progresividad del derecho de los afrodescendientes frente a un retroceso que están viviendo en este momento algunos países que lograron avanzar desde el punto de vista de la inclusión social de los afrodescendientes. Me refiero a Brasil, me refiero a Paraguay, me refiero a Argentina, me refiero a Honduras, ¿no? Que lamentablemente por una estrategia imperial retrocedieron. Y al retroceder estos gobiernos progresistas, por supuesto también las agendas que habíamos construido en los últimos 20 años, esas agendas han sufrido un retroceso. Creo que con lo que pasó ayer en Uruguay y la creación del Consejo por la Equidad Racial es como una luz que ilumina en medio de este oscurantismo que estamos sufriendo en América Latina ante el avance del neoliberalismo y el neorracismo con signos de exterminio racial. Esas estrategias, que fueron una estrategia que ha venido construyendo Mundo Afro y otras organizaciones afro en Uruguay, plasman y es un reflejo de la fuerza espiritual, ¿no?, que se tiene aquí, de la perseverancia, de la actitud de resistencia y de la realfabetización del Estado uruguayo para que estos temas entraran con dignidad. Por eso los felicito, y más la presencia de Angela Davis viene siendo como una combinación perfecta, porque Angela Davis, como todos sabemos, es un reflejo de la lucha también contra el imperialismo, dentro del imperialismo, y además contra el exterminio racial, que ella misma lo vivió. Si nosotros pudiéramos comparar, por ejemplo, una persona con 3 países que han resistido a la imposición imperial, me estoy refiriendo al primer bloqueo que sufrió Haití después de la revolución en el año 1804, que lograron bloquearlo y luego destruirlo casi por completo, pero aún así el pueblo haitiano está resistiendo. Luego el segundo bloqueo que se hace fuerte fue contra Cuba en los 60, donde aquí mismo en Uruguay
fue en Punta del Este, donde se expulsó a Cuba de la OEA, ¿no? Y ahora el tercero es Venezuela por el bloqueo que está sufriendo. Lo mismo sufrió Ángela David en Estados Unidos: prisión, persecución, casi asesinato, y aún esa mujer se mantiene. Ella es como un puente entre ese esfuerzo que ella sigue haciendo en Estados Unidos con lo que aquí se está haciendo en Uruguay. Es decir, ha sido una conciencia extraordinaria desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de una agenda política que aún no ha sido derrotada de las perspectivas afrodescendientes. Chucho, tú sabes que nosotros, las organizaciones afro de Uruguay, particularmente Mundo Afro, que integramos la Alianza Regional de las Américas y el Caribe, el ARAC, estamos siguiendo de cerca la situación de Venezuela, un país hermano, y también de la situación de los afro-venezolanos. Y no podría terminar este diálogo contigo sin preguntarte cuál es la situación real que están viviendo en Venezuela, porque bueno, a nosotros nos llega mucha información, pero mucha de la información es falsa, ¿no? Las fake news y todo lo que de alguna manera los poderosos de los medios de comunicación nos transmiten. Entonces no queremos dejar de pasar esta oportunidad para que nos cuentes realmente, Chucho, cuál es la situación y bueno, y cómo están resistiendo los hermanos y las hermanas en Venezuela. Mira, el hecho de que Venezuela, cuando llega Chávez al poder, haber planteado una nueva geopolítica con la exclusión total de esos nuevos planteamientos geopolíticos regionales, haber excluido a Estados Unidos y Canadá, haber impulsado la alternativa bolivariana de los pueblos contra el área libre de comercio que pretendía imponer Estados Unidos, haber hecho un acto de solidaridad extraordinario con el Caribe, con Petrocaribe, al suministrarle lo que nosotros llamamos la solidaridad energética, haber planteado UNASUR, haber planteado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, 4 organismos, sin haber disparado un tiro como nosotros intentamos en la década del 60 con los movimientos guerrilleros. Eso, por supuesto, ha tenido un costo, y el costo político. A Venezuela ahorita le están cobrando, sobre todo Estados Unidos y aquellos que se repartieron a África en el año 1885, me estoy refiriendo a los países europeos tales como Inglaterra, Francia, España y Alemania. Es lo que se le está cobrando a Venezuela por haber hecho un intento de liberación, como en un momento determinado lo hizo Haití con la revolución haitiana, que fue, como dije anteriormente, ahogada, o como lo hizo la victoriosa revolución cubana en su puente directamente para la liberación de África, ¿no? De Angola, Guinea-Bissau, Mozambique. Es el costo en este momento. Eso es lo que está en el fondo, ¿me entiendes? El habernos atrevido a hacer una nueva reconfiguración geopolítica. Pero más allá de eso también se sabe que Venezuela, como es un país que tiene recursos estratégicos, la mayor reserva de petróleo sobre el planeta, la segunda reserva en oro, en coltán, en fin, en elementos estratégicos fundamentales, más la posición geopolítica militar de Venezuela frente al Caribe. Eso es la intencionalidad, y es lo que esta guerra, un bloqueo peor que el que se le hizo a Cuba y que se le sigue haciendo a Cuba de los años 60, lo estamos sufriendo en este momento. Han buscado por todas las formas, todas las vías. En los organismos multilaterales, por ejemplo en la OEA, no lograron un consenso para hacer la invasión como lo hicieron en Santo Domingo en el año 1965, o la de Noriega, o la de Mauricio en el 83 y la de Noriega en el año 1989. Porque hay un pueblo que se politizó. Y dentro de ese pueblo está el pueblo afrodescendiente, afrovenezolano, que constituye el 51% de la población según el último censo en Venezuela, y es un pueblo afro que se politizó. Es un pueblo afro que hoy está incorporado a las milicias de defensa de Venezuela ante cualquier invasión imperial. Es lo que nosotros tenemos la amenaza de una invasión militar. Estados Unidos no ha podido lograr un consenso ni en la ONU, ¿no? Y en otros organismos multilaterales. Ha inventado organismos que podríamos decir que son los perros o los cachorros del imperio, como el Grupo de Lima, que
Uruguay no se prestó para esa situación. Han buscado toda la vía, pero hay un pueblo que está resistiendo. Y está resistiendo ¿por qué? A pesar de que tenemos todas las limitaciones económicas, financieras, nos falta medicina, que ellos mismos la han bloqueado, alimentos, pero hay un pueblo que no está dispuesto a echar marcha atrás en las conquistas sociales, políticas, de participación que se han logrado en estos 20 años. Ahí donde está la clave de todo esto. Y la gente no entiende, porque incluso las condiciones económicas, sociales que estamos viviendo ahorita son peores o similares a las que conllevó a la rebelión de Caracas en el año 1989, conocida como el Caracazo. Pero hoy nosotros la tenemos bien clara. Nosotros estamos pasando ya una fase de resistencia que no solo es en lo político, sino es también en lo militar y en la sobrevivencia ética y moral. Chucho, para finalizar, lo último, parece que es muy importante. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera al pueblo venezolano y afro-venezolano en este corto tiempo? Mira, en este corto tiempo nosotros, y aquí fue precisamente se realizó una reunión en Uruguay, que fue el conclave de Uruguay, liderizado por Uruguay y México, haciendo una propuesta de agenda de diálogo y de alternabilidad política, y el gobierno venezolano se está anclando allí en esa propuesta. Pero la oposición blanca, racista, de supremacía blanca, no quiere ya diálogo. A como el lugar impusieron a un robot, porque no es ni siquiera una persona, o sea, todo es un botón que le apuntan desde Estados Unidos los 5 jinetes del apocalipsis, que es Mike Pence, Mike Pompeo, Donald Trump, Marcos Rubio y John Bolton, que le dicen qué es lo que va a hacer, cuál es la agenda que va a seguir. Aquí nosotros, vuelvo y repetimos, y es importante que el pueblo uruguayo apoye la proposición que salió aquí en Uruguay, que es bueno buscar el diálogo, llamar a una elección de la Asamblea Nacional, y que luego sea esa Asamblea Nacional, bueno, que vaya marcando la pauta sobre la base de un consenso y un disenso. Consenso en lo que se pueda avanzar y disenso en lo que no se pueda avanzar en este momento, que más adelante puede ir. Nosotros estamos llamando el diálogo y estamos dispuestos a cualquier tipo de diálogo, incluso a dialogar con Donald Trump, que lo hemos propuesto, pero ellos se creen el imperio, ellos se creen el hegemón, pero con Venezuela, como con Cuba, se equivocaron. Eso no va a pasar. Repito, insisto que el pueblo uruguayo nos dé el apoyo a los acuerdos que aquí se lograron. Fíjese que incluso el presidente de este país dijo que no apoyaba a un gobierno impostor, ¿entiendes? ¿Cómo se va a apoyar un gobierno que lo elige Estados Unidos desde el exilio, lo está dirigiendo desde el exilio, y están tratando a como el lugar, por ejemplo, tomando los consulados, tomando la embajada? Eso es algo nunca visto. Estados Unidos violó la Convención de Viena, ha violado todos los acuerdos posibles y por haber, que lamentablemente eso comenzó con el decreto de Obama en el año 2015 de que Venezuela era una amenaza inusual para Estados Unidos. Sabemos que eso fue toda una trampa, porque entre los demócratas y los republicanos hay una cúpula que dirige, y todos se están basando con el Destino Manifiesto, que generó la doctrina Monroe, ¿no?, del gran garrote, el Big Stick, ¿no?, desde hace más de un siglo contra Venezuela, y que Simón Bolívar lo había dicho en el siglo XIX. Dijo: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y de miseria a América en nombre de la libertad. Esas son vigencias, y por eso es que se habla de que esto es un proceso bolivariano arraigado en los planteamientos bolivarianos, los planteamientos martianos y los planteamientos más progresistas del mundo. Eso es lo que nos espera en estos momentos, es resistir y seguir avanzando, buscar las vías de mediación, como lo plantea Naciones Unidas y lo planteó aquí en Uruguay. Muchas gracias, Chucho. Sabes que bueno, desde Mundo Afro contás con nuestra solidaridad, tanto el pueblo venezolano como los hermanos y hermanas afro-venezolanas. Y bueno, y de fogón en fogón, agradecer por el espacio desde Mundo Afro. Muchas gracias.
Gracias a Fogón de Fogón. El fogón está prendido.